jueves pasado en la Cámara de Diputados le dimos sanción a un proyecto que estuvimos trabajando con la diputada Jimena Sem para auxiliar a uno de los sectores más golpeados por los efectos de la pandemia, ¿no? Como bien se ha dispuesto medidas de aislamiento, de distanciamiento, hay actividades que no se están desarrollando, o algunas se están desarrollando, pero con una baja sustancial en su facturación. Específicamente estuvimos trabajando para el sector hotelero, turístico, gastronómico de toda la provincia, y por otro lado el sector más ligado a los eventos de tipo cultural, que es una iniciativa de la diputada Leonela Catalini. Esas dos iniciativas tuvieron media sanción el jueves pasado. Lo que prevén son beneficios para el sector. Concretamente, reducciones impositivas, la posibilidad de tener una tarifa diferenciada por un periodo de 180 días de la Empresa Provincial de la Energía, poder acceder a créditos con plazos de gracia y con una tasa subsidiada, y también un fondo que permita brindar ayudas específicas a quienes no pueden continuar con su emprendimiento, para evitar que cierren, para evitar que se pierdan fuentes de trabajo, que esta es nuestra mayor preocupación. Hoy solamente del sector turístico en la provincia de Santa Fe dependen más de 30.000 trabajadores. Y la verdad que más allá de que el sector gastronómico ha vuelto a realizar sus tareas, los principales responsables de esta área dan cuenta de que la facturación está muy por debajo de lo que necesitan para poder subsistir. Ni hablar de los hoteles, que están vacíos, la mayoría cerrados, y los que es todo lo vinculado al turismo. Y también la industria de los eventos culturales, que es muy buena y muy fuerte. Lo hemos visto aquí en la ciudad de Rosario, cómo se ha desarrollado, y en la provincia también en los últimos años. Y hay mucha gente que ha apostado, que ha invertido para que esto sea así, y hoy están totalmente imposibilitados de desarrollar sus tareas. Nosotros somos conscientes que esta situación que están atravesando muchos trabajadores, empresarios, emprendedores que tiene nuestra provincia, y quiero aclarar que la sanción que le dimos en la Cámara de Diputados a estas leyes involucran los pequeños, los micro, pequeños y medianos empresarios. No estamos hablando de las grandes empresas que tienen otro tipo de espalda o de auxilio financiero. Estamos hablando de aquellos que, si no tienen un ingreso diario, si no tienen un ingreso, o si sus ingresos les caen fuertemente, no van a poder subsistir. Por lo que estamos viendo, este escenario de pandemia lamentablemente se va a extender por varios meses más. Y la verdad que lo único que tenemos como medida sanitaria efectiva son las medidas de aislamiento y de distanciamiento, con lo cual estos sectores que dependen de la concurrencia de las personas en locales, ni hablar de los eventos masivos, por eso hablábamos también de los eventos culturales y otro tipo de eventos, van a seguir estando afectados por este tipo de restricciones. Con lo cual es muy importante que trabajemos y que le estamos brindando, en este caso, al gobierno provincial herramientas. Estas leyes, si son aprobadas por el Senado, son verdaderas herramientas para poder llegar a tiempo, para evitar, por lo menos en la mayoría de los casos, que se caigan estos emprendimientos, que se caigan locales que están funcionando y, en definitiva, que se pierdan fuentes de trabajo. Los distintos sectores involucrados en esta problemática han reclamado al gobierno provincial por varias vías, ¿no? Desde enviarles notas al gobernador de la provincia, a tener reuniones con los funcionarios de las áreas correspondientes, y no han logrado tener una respuesta satisfactoria. A veces se habla de que también han caído, y eso es cierto, los ingresos a la provincia, pero el jueves de la semana pasada nosotros en la Cámara de Diputados recibimos al ministro Walter Agosto, al ministro de Economía y Hacienda de la provincia,
y nos hizo un informe de la situación financiera que, si bien no deja de ser preocupante, claramente recursos la provincia tiene, están ingresando, hay caída de la recaudación, pero está ingresando lo suficiente, no solo para pagar los salarios del sector público, sino también para generar este tipo de fondos que son imprescindibles para auxiliar a los sectores que peor la están pasando. Si nosotros queremos resguardar, cuidar las medidas sanitarias de aislamiento, de distanciamiento, al mismo tiempo hay que estar compensando a los sectores más golpeados, porque no a todos los afecta de la misma manera las medidas sanitarias que se toman por la pandemia. Hay sectores que no han sufrido prácticamente ninguna modificación ni pérdida, algunos hasta hablan de cierta mejoría, todo lo que es vinculado a la cadena de alimentación no está pasando un mal momento, al contrario, desde el primer momento, lógicamente, siempre estuvieron aislados o mejor dicho, exceptuados de las medidas de aislamiento y de distanciamiento, o las de distanciamiento para poder ejercer su trabajo, ¿no? Pero hay otros sectores que están particularmente golpeados. Entonces, me parece que es el Estado el que tiene que regular, equilibrar estos desajustes que produce la pandemia y ayudar, en definitiva, a que podamos transitar de la mejor manera posible esta situación. Quienes estuvieron con el ministro en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara insistieron con varias de estas cuestiones. Inclusive hasta el ministro en algún momento se sorprendió cuando le comunicamos que estas normas son transitorias, son por 180 días, eventualmente si el Poder Ejecutivo decide puede prorrogarla por otro tiempo más. Y esto es hoy lo urgente. No estamos viendo que en las prioridades del gobierno esté cómo se auxilia a estos sectores. Me parece que el gobierno está pensando en no perder liquidez, en mantener los recursos de la caja del Estado, lo cual es lógico, uno lo entiende y lo comprende, pero en estos momentos nosotros tenemos que asegurar que los recursos que tiene el Estado sirvan para evitar que se pierdan fuentes de empleo y emprendimientos que ya sabemos, porque la historia de nuestro país, recordemos sin ir más lejos la crisis del 2001, del 2002, que nos dejó como una de las tantas enseñanzas, que muchos de esos empleos que se pierden en las crisis después no se recuperan. Es muy difícil, aún hoy nosotros sentimos los efectos en la economía y en la producción del país que tuvo la crisis tan fuerte del 2001. Debiéramos tratar de evitar que eso suceda y además, como decíamos, para poder resguardar las medidas sanitarias que se están tomando, hay que ir en auxilio de los sectores más golpeados. El gobierno en estos casos tiene que ir en busca del diálogo y de la concertación con los distintos sectores de la sociedad. Nosotros lo hicimos en el gobierno de Miguel Lifsi a través del Consejo Económico y Social, reconocido por todos los actores de las distintas instituciones y de las distintas ramas de actividad que allí estuvieron presentes. Y hace pocos días lo perdimos a Hermes, y una de las cosas que más escuché que se recordó de Hermes estos días, de Hermes Wiener, fue su actitud ante la crisis más aguda en el 2001, ¿no? Que lejos de esconderse cuando crecía la tensión social, la crítica, el que se vayan todos, había un Wiener que iba a las asambleas, que iba al lugar donde estaba el conflicto, donde estaba el reclamo, escuchaba, se hacía cargo de esa situación y buscaba soluciones. Y eso hizo que atravesara ese periodo y igual sea reconocido. Y sabemos que hasta los últimos días que él pudo hacerlo, caminaba libremente por la calle y todo el mundo lo saludaba y le mostraba su afecto y no recibía nunca un insulto. Yo he caminado muchas veces tuve esa suerte de poder caminar con Hermes en distintos lugares de la provincia y jamás escuché que nadie le insultara. Digo, creo que eso es lo que hay que recuperar. Concertación, el diálogo, ir a buscar a los sectores que están mal, que están preocupados, que están angustiados por la situación que están viviendo, entablar un diálogo, que sientan que el Estado está cerca, que los entiende, que sabe qué situación están atravesando y dentro de las posibilidades que hay buscar
mecanismos, herramientas, algún tipo de solución, que para eso siempre se puede lograr. Porque si no hay diálogo, si no hay respuesta, lo que además siente la gente que está pasándola mal en este momento es que además siente que están solos, que el Estado no los acompaña, y eso creo que es muy grave.